Nosotros, Diego Agual, director de Simbe, Centro de Investigaciones Económicas. ¿Cómo estás, Diego? Un placer recibirte nuevamente aquí en el programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, 5 medidas, control de cambio, a priori, obviamente, por lo que representan el ingreso del PBI, miramos hacia la temporada turística. Ahora, ¿qué otra afectación a corto plazo tenemos con estas medidas decretadas por el gobierno de Macri? Bueno, tal vez sea bueno comenzar diciendo que es un control de cambios, ¿no? O sea, básicamente lo que se busca es contener el alza del dólar en Argentina, manejando la oferta y demanda de dólares, digamos, ¿no? Entonces, básicamente se obliga a los exportadores, por decirlo de alguna forma, a vender los dólares para aumentar la oferta y se restringe la compra de los importadores. Digo, por tanto, perdón, un sí, paréntesis. sí. ¿Es solamente por un tema de precio o un tema de no quedarse sin reserva, no quedarse sin disponibilidad de moneda norteamericana? Claro, digamos, hay como dos formas de intervenir en el mercado de cambios, digamos, si uno quiere fijar el precio del tipo de cambio. Una es teniendo dólares, teniendo reservas. Una vez que esto se comienza a agotar, y es lo que ha ocurrido en Argentina, la única forma es obligar a la gente a que trance a un determinado precio, digamos. Estas son medidas bastante excepcionales a nivel internacional. Argentina nos tiene bastante acostumbrados a esto, pero digamos, son medidas como de emergencia. ¿En qué ¿no? se diferencia del cepo cambiario de los últimos años del gobierno anterior? Bueno, tiene la misma filosofía, ¿no? Tiene la misma filosofía. Lo que se trata es de todos los dólares que entren por exportaciones, que los exportadores lo vendan de forma rápida y que no mantengan esos dólares. Y a los importadores múltiples limitaciones para hacerse con los dólares. Entonces, de esa forma aumenta la oferta, baja la demanda y el tipo de cambio se contiene. Pero se genera un montón de distorsiones en torno a esto. Hablemos, ¿no? de esas distorsiones entonces y hablamos también de lo que le preocupa a la ministra Kexician, bueno, y al gobierno en su conjunto. Digamos, en lo que tiene que ver con Uruguay, básicamente nosotros nos hemos visto afectados por 3 canales cuando Argentina toma algún tipo de medida de este estilo, ¿no? Uno es el canal de las exportaciones de bienes, porque básicamente esto implica una situación de crisis en Argentina con también caída del producto estimada para este año de en torno al 3%. Eso implica menores exportaciones de bienes a Argentina. Ese es un canal que no es muy importante en este momento porque nosotros exportamos relativamente poco ahora. Exportábamos mucho en la crisis del 2000. El segundo canal es un canal, el canal financiero, digamos, que operó mucho en la crisis del 2000. Eso tenía que ver con los bancos. Ahora, digamos, estamos poco expuestos a ese riesgo. No tenemos tantos depósitos de argentinos en Uruguay. Por tanto, ese canal tampoco está muy operativo. Y el tercer canal es la venta de servicios o la venta de turismo. Bueno, digamos. y ese es el que ocupa los titulares. Ese es el que nos va a golpear, digamos. Ese es el que nos va a golpear. Es seguro que nos va a golpear. Eso nos va a golpear, sin duda. Así como en el verano pasado nos golpeó, nos va a golpear nuevamente. Es por un tema de competitividad. De Uruguay va a estar caro entonces. Bueno, no solo por eso. Y también porque van a tener menos dólares para salir. Para salir. Entonces, digamos, van a tener que priorizar qué hacen con los dólares, ¿no? Si quieren comprar, no sé, una vivienda en Buenos Aires, van a tener que ir comprando dólares para eso y no para salir a pasear, etcétera, ¿no? Entonces, de todas maneras, para la compra de dólares para esos fines hay como una especie de análisis caso a caso, no es que está totalmente prohibido. Sí, correcto. ¿No? O sea, se prevé ciertas excepciones. Hay algo que también me parece que es importante marcar, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo, no se limita o no se pone impuestos a las compras argentinas con tarjeta de crédito en el exterior. Recuerden que antes los argentinos, cuando gastaban con tarjeta de crédito acá, pagaban un 35% extra por utilizar la tarjeta de crédito en el exterior y pagar en dólares. Es decir, no es tan restrictivo como era. Me parece sí que claramente, más allá de que la inflación en Argentina es muy importante y eso achica la brecha de precios, sobre todo para la clase media argentina, económicamente se le hace prohibitivo venir a Uruguay. Sí, yo creo que, digamos, el mayor problema pasa por el estado de crisis de la economía argentina, ¿no? Yo creo que, digamos, el efecto competitividad no es el mayor problema ahora. Ahora el problema es, digamos, caída de los ingresos
y obviamente toda la situación que se va a asociar a eso, pérdida de empleo, etcétera, ¿no? Y eso hace que la gente postergue, digamos, gastos suntuarios, entre comillas. Yo creo que ese va a ser el mayor drama, no tanto un tema de que estemos mucho peor en términos de precios que en la temporada pasada, ¿no? ¿Esto puede tener un efecto rebote en el precio del dólar en nuestro país? Bueno, digamos, esto ha estado teniendo todas estas noticias negativas de Argentina en los últimos meses, que básicamente ha implicado una volatilidad muy fuerte del dólar en Uruguay. Eso obviamente va a seguir ocurriendo en la medida que en la región y Argentina en particular, que es muy importante para la entrada de dólares a través del turismo, esto va a hacer que sea muy volátil el tipo de cambio acá, ¿no? Ahora lo podemos tener más amarrado según las políticas del Banco Central. Claro, ¿Cómo digamos, estar contenido? Claro, el sistema cambiario en Uruguay es un sistema de flotación, pero flotación sucia, digamos, ¿no? Ya hemos escuchado algunas declaraciones de presidente del Banco Central que dice, bueno, puede flotar, pero tampoco que hagan cualquier cosa, ¿no? Eso es una clara señal de que el Banco Central va a intervenir cuando cree que hay alzas del tipo de cambio que tienen que ver con un tema de volatilidad, digamos, ¿no? Dejamos flotar hasta ahí. Claro, dejamos flotar y no torcemos tendencias de largo plazo, pero si son cosas que creemos que son puramente coyunturales, vamos a intervenir y el Banco Central tiene muchas reservas para hacerlo y es creíble que va a lograr hacerlo, ¿no? Se recorta básicamente las mesetas, ¿no? O sea, se trata que sea una tendencia. En cuanto a la afectación al comercio, porque eso capaz que desde Montevideo mucho no lo visualizamos, más allá de que existe el turismo de compra por un fin de semana para Buenos Aires, y eso es ropa de menos que se compra en Montevideo, sobre todo para los comercios del litoral. Es una situación muy compleja. Bueno, digamos, siempre que hay un desalineamiento en términos de competitividad, digamos, por movimientos bruscos en el tipo de cambio en Argentina, ocurren elementos coyunturales donde la gente obviamente va a comprar al otro lado, ¿no? O sea, eso ocurre. Eso deberían ser cosas coyunturales, es decir, como tú mencionabas hoy, digamos, la inflación argentina es muy importante en este momento, ¿no? Seguramente este año va a cerrar, no sé, como un 50%, entre 40 y 50%, con lo cual parte de la suba del tipo de cambio se lo va a comer el aumento de los precios de los productos, digamos, ¿no? Entonces, esto va a ser coyuntural, pero sí, en el corto plazo ocurren estos elementos, incluso no solo impactan al litoral, incluso los comercios en Montevideo se ven afectados, es decir, las asociaciones de comerciantes se ven preocupadas incluso en Montevideo. Ahora, esto en Argentina es un escenario cíclico, es como que cada 3, 4 años o eventualmente menos se vuelve sobre el mismo panorama. No sé tampoco hace cuántos años que Argentina está, digamos, en un déficit de una inflación alta, pero digamos, es algo que ya nos sorprende. Sí, es así. Si uno ve un indicador de eso es la rotación que tiene, por ejemplo, los presidentes del Banco Central de Argentina o del ministro de Economía. Digamos, está por encima de cualquier país en América Latina la rotación que tiene. Digamos, esa es una clara señal de la inestabilidad económica en Argentina. Y esto es de muy larga data, ¿no? Y ahí hay problemas que trascienden la economía. Claramente ahí hay problemas político-institucionales que desencadenan estos elementos. Yo ¿no? hablé con alguna autoridad uruguaya y me decía, lo que pasa es que gobernar en Argentina es imposible. Entre otras cosas porque tiene un sistema electoral que obliga a una elección en la mitad del gobierno, que es una especie de plebiscito, pero que sirve por el tema del Parlamento. Claro. Entonces, el gobierno que asume tiene 2 años para tratar de tener una buena gestión y no caer derrotado en la elección parlamentaria, porque ahí se le corta prácticamente la posibilidad de seguir gobernando. Y mirá todo el efecto que han tenido las PASO Entonces, este mismo año. Pero no toma las decisiones que hay que tomar ante los 2 años de gobierno por el tema de la selección, porque a veces las decisiones que hay que tomar son impopulares. Sí. Entonces no toma esas decisiones por el tema de la selección en medio término, y después cuando ya se está por ir y va a la reelección, como es el caso de Macri, otra vez no puede tomar las decisiones que tiene que tomar. Claro. Es un sistema electoral perverso. Sí. Y claramente esta medida, digamos, que son medidas que se adoptan en situaciones muy de emergencia, digamos, ¿no? Lo está tomando ahora por una cuestión electoral. Digamos, este sistema es insostenible así como está. O sea, alguien lo va a tener que corregir, pero claro, digamos, después que pasó la elección es otra historia. Entonces lo quieren sostener en el corto plazo, ¿no? Y en lo que hace, por ejemplo, al cruce de uruguayos hacia Argentina, ¿deben tener algún recaudo, alguna precaución?
No, digamos, Está depreciado el peso argentino respecto al uruguayo. Bueno, en estos últimos días se tuvo, digamos, hubo una depreciación importante que no es de ahora, ¿no? Desde ya hace algunas semanas que viene subiendo. No, ninguna precaución, digamos, se puede comprar normalmente, la economía argentina está funcionando de forma normal. Ahora, sí es verdad que cuando uno cruza ahora con los dólares va a estar mucho más intensificado el tema de lo que se conoce como los arbolitos. Sí. Claro, sí. ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado. Cambio. Claro, no, ¿sabes lo que es calle Florida ahora, no? Es una cosa... Sí. Porque es como que vuelve a reflotar todo esto en este marco de incertidumbre. Sí, sin duda, digamos, uno de los efectos de estos sistemas de control de cambios es el surgimiento de un mercado negro. Sí. Y obviamente corrupción asociada a eso, ¿no? Si uno ve los arbolitos en calle Florida, dice, ¿cómo alguien no lo controla? Bueno, alguien no lo controla porque asociado a eso hay corrupción y demás. Es uno de los grandes problemas que generan estos sistemas de intentar controlar el tipo de cambio a través de restricciones fuertes y legales, ¿no? Sí, precios paralelos al oficial permanentemente claro. y en todo lugar. Cuando Nico hablaba del sistema electoral argentino, detrás de cámara asentía el doctor Julio María Sanguinetti diciendo conversarlo con él. Es así que vamos a charlar de estos temas con él. ¿Qué podemos esperar para el dólar sobre el cierre del año en Argentina, en Uruguay? Es imposible hacer una predicción, menos en este contexto, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo son cuestiones, digamos, ahora ya no hay mucho más novedades, la crisis ya está instalada en Argentina, pero Argentina siempre nos sorprende, ¿no? Así que... Hubo una excesiva confianza de Macri en los mercados, que no tienen, digamos, una lógica que pueda seguirse, pero de que el mercado autorregula toda la actividad económica. Bueno, digamos, las críticas van en realidad un poco al revés. Es decir, algunos creen que debería haber hecho ajustes como más rápidos, que tampoco son muy viables, incluso por lo que decía Nico, ¿no? Es decir, hay elecciones en el medio, etcétera, no son viables políticamente, pero yo creo que no fue un exceso de mercado. Argentina ha continuado con muchísimas regulaciones en muchísimos mercados y los tiempos han sido muy cortos. Además 4 años es muy poco para desactivar la bomba que había quedado, ¿no? Hoy, ojo, que es un día muy importante, porque no es casual que el gobierno Macri toma las medidas que toma de control de cambio el domingo. Las toma el domingo porque tenía el lunes, que era un feriado en los Estados Unidos. Eso lleva a que los mercados no funcionen, por lo menos las principales bolsas. Entonces era como una especie de experimento el lunes a ver cómo salía. Hoy, martes, vamos a ver cómo reaccionan los mercados a esos anuncios, a ese primer día de funcionamiento de este control de cambios, ver si tienen confianza de que Argentina no se va a absorber todas las reservas. O sea, es un día de mucha expectativa hoy con relación a lo que va a acontecer. Doctor en Economía, Diego Agual, director del Centro de Investigaciones Económicas, muchísimas gracias por su presencia en Buen Día Uruguay. Siempre un placer y volveremos a charlar sobre estos temas. Gracias. Y cada tanto, además, la agenda nos